Atención. Un terremoto geopolítico de proporciones sin precedentes sacude los cimientos del orden mundial post-Guerra Fría, redefiniendo alianzas históricas y desvelando nuevas realidades estratégicas que pocos se atrevían a pronosticar. En el epicentro de esta convulsión, una conversación telefónica de 60 minutos entre dos de las figuras más polarizantes e influyentes del panorama internacional, Donald Trump y Vladimir Putin, ha reconfigurado unilateralmente el mapa global de poder, excluyendo de manera palpable a Europa de decisiones cruciales que impactan directamente en su seguridad y prosperidad. La pregunta resuena con una urgencia palpable. ¿Está Bruselas, el otrora indiscutible centro de la diplomacia europea y atlante, perdiendo de forma irrecuperable su influencia y su voz, mientras, en paralelo y sin su participación, se forja un nuevo camino, quizás incierto, hacia la paz y la estabilidad global? En los próximos minutos, desglosaremos con detalle cómo este diálogo directo, caracterizado por su ausencia total de intermediarios tradicionales y su pragmatismo brutal, está dejando a potencias históricas y bloques tradicionales completamente al margen, obligándolos a reevaluar su posición en el ajedrez global. Las implicaciones directas de esta profunda reconfiguración para cada ciudadano, para usted, son innegablemente significativas y de gran alcance. La volátil redefinición de las relaciones internacionales, gestada en despachos herméticos, puede impactar de forma sustancial los precios de la energía que paga en su factura mensual, la estabilidad económica de los mercados, donde invierte sus ahorros, e incluso la seguridad intrínseca de la región europea en la que reside. La identidad y el peso de quienes tienen voz y asiento en estas negociaciones de alto nivel no son meros formalismos, son factores determinantes que pueden alterar drásticamente la trayectoria de futuros conflictos armados, moldear la resolución de crisis latentes y, en última instancia, afectar directamente su bolsillo, su empleo, sus planes a largo plazo y su tranquilidad familiar. Las decisiones tomadas en estos círculos cerrados y aparentemente distantes repercuten con una fuerza ineludible en cada eslabón de la cadena de suministro global, desde la disponibilidad de materias primas hasta el costo de los bienes en su supermercado local y, por supuesto, en la compleja geopolítica de nuestro continente, redibujando fronteras de influencia y redefiniendo prioridades nacionales. Un reciente y extraordinario diálogo telefónico de 60 minutos entre el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, ha marcado, sin lugar a dudas, un punto de inflexión tectónico en la situación geopolítica global. Esta llamada, de carácter intrínsecamente directo y notablemente carente de la participación o consulta de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, la Unión Europea ni de ningún otro intermediario occidental tradicionalmente implicado en tales conversaciones, ha redefinido de manera drástica y visible el mapa político mundial. La notoria ausencia de actores europeos en este crucial intercambio de alto nivel subraya una percibida y cada vez más evidente marginación de Europa del proceso de toma de decisiones globales más trascendentales. Según una fuente anónima, pero con conocimiento directo y cercanía a las negociaciones, el centro neurálgico del poder geopolítico se ha desplazado de la tradicional e histórica Bruselas, sede de las instituciones europeas y de la OTAN, hacia la relación bilateral emergente y pragmática que parece forjarse entre Moscú y Washington. Si bien esta afirmación no cuenta con confirmación independiente al cierre de este informe, dada la naturaleza reservada de las fuentes y la novedad de la dinámica, la tendencia y la dirección de los acontecimientos son innegablemente claras y observables para cualquier analista atento. Mientras la intrincada y a menudo lenta burocracia en Bruselas y figuras políticas alemanas de peso como Friedrich Merz, líder de la CDU, y Annalena Baerbock, la ministra de Asuntos Exteriores, continúan debatiendo intensamente y a veces públicamente el volumen y la tipología del envío de recursos militares al país en el conflicto, así como las implicaciones estratégicas de cada misil o tanque.
las decisiones fundamentales que podrían alterar el curso de la guerra y, por ende, el destino de Europa. Parecen gestarse y cerrarse directamente entre los dos países protagonistas, Estados Unidos y Rusia. Un alto funcionario estadounidense, que solicitó mantenerse en el anonimato debido a la extrema sensibilidad y el potencial explosivo del tema, ha enfatizado la importancia primordial y la eficacia sin precedentes de este canal de comunicación directa, que parece eludir las complejidades y los desacuerdos internos de las alianzas tradicionales. Esta nueva dinámica está siendo descrita por la misma fuente, con una terminología dramática pero quizás acertada, como un auténtico terremoto político capaz de desmantelar, pieza por pieza, el viejo orden mundial establecido tras la caída del muro de Berlín. Sure. Según esta visión, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, se encuentra en un estado de parálisis estratégica, inmersa en debates internos y luchas por el consenso que la hacen incapaz de una respuesta unificada y ágil. En consecuencia, la alianza estratégica fundamental entre los Estados Unidos y Europa, que ha sido el pilar de la seguridad transatlántica durante décadas, ha quedado resquebrajada, mostrando fisuras profundas y una pérdida de cohesión palpable. Líderes europeos de la talla de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Olaf Scholz, el canciller alemán, son presentados, desde esta perspectiva, como figuras de limitada relevancia y escaso peso en la configuración del nuevo orden global, más concentrados en la retórica interna que en la acción geopolítica decisiva. Le invitamos a interactuar con nuestra cobertura. Escríbanos en los comentarios desde dónde nos escucha, qué país representa su voz y qué opina de esta nueva y controvertida dinámica que está redefiniendo el futuro del continente. Según la narrativa circulante y la información filtrada, el expresidente Trump mantuvo una conversación de gran importancia estratégica con el presidente Putin, enfocándose primordialmente, y quizás sorprendentemente para algunos, en la delicada y explosiva situación de Irán. Este enfoque sugiere una coordinación tácita o una visión compartida sobre la necesidad de estabilizar o controlar ciertas tensiones en Oriente Medio, lo que podría tener implicaciones de gran calado para la seguridad energética global y la estabilidad regional. Sin embargo, la noticia central que ha capturado la atención de analistas y medios de comunicación en todo el mundo respecto a este diálogo fue la insistencia categórica de Trump en que el prolongado y devastador conflicto en la región del norte del Mar Negro debe terminar. Este enfoque, caracterizado como eminentemente práctico y desprovisto de sentimentalismos o consideraciones ideológicas por la fuente, contrasta marcadamente con lo que se describe, con un matiz crítico, como las fantasías estratégicas y las posturas maximalistas de algunos eurofuncionarios. Estos funcionarios, según la misma fuente, parecen apostar por una escalada continua del conflicto, impulsados por la creencia o el deseo de alcanzar una derrota total de Rusia en el campo de batalla. Una visión que, desde esta perspectiva, se percibe como irrealista y peligrosa, extendiendo el sufrimiento y la devastación sin un camino claro hacia la resolución pacífica. Esta divergencia de enfoques subraya una profunda brecha en la percepción de la realidad geopolítica y de las vías de solución al conflicto. Por su parte, el Kremlin ha expresado de forma manifiesta y reiterada una disposición genuina a entablar negociaciones directas, buscando una resolución diplomática a la actual crisis. No obstante, y con la firmeza que caracteriza su política exterior, ha establecido condiciones muy específicas y no negociables para la apertura de tales conversaciones. Estas condiciones incluyen, de manera ineludible, la exclusión total de cumbres o foros organizados por la OTAN, a la que consideran una parte interesada y hostil, y la ausencia absoluta de intermediarios occidentales o políticos europeos a quienes Rusia considera directamente responsables de la escalada actual del conflicto, acusándolos de prolongar las hostilidades con fines propios. En su lugar, el Kremlin propone una diplomacia discreta, conducida a puerta cerrada, lejos de los focos mediáticos y las presiones públicas,
en un territorio neutral que ofrezca garantías de imparcialidad y seguridad para ambas delegaciones. Han sugerido a Amán, la capital de Jordania, una elección simbólica y estratégica. Jordania es reconocida por su larga reputación como un mediador confiable y discreto en la compleja región de Oriente Medio, un país que ha logrado mantener relaciones estables con diversas potencias y que ofrece un entorno seguro para el diálogo sensible. Esta propuesta rusa busca evitar la politización y la propaganda que, a su juicio, han contaminado intentos de mediación anteriores. En medio de estas tensiones diplomáticas y militares que se extienden por el continente europeo, el ex general estadounidense Keith Kellogg, una figura de confianza que funge como asesor de seguridad nacional para Donald Trump, ha propuesto un plan de paz concreto y detallado. Este plan se presenta como una iniciativa híbrida, meticulosamente diseñada para eliminar, en la medida de lo posible, la retórica maximalista y la propaganda belicista que han caracterizado las propuestas de ambas partes en conflicto, tanto del país afectado por la invasión como de Rusia. Desde la perspectiva rusa y según los términos presentados en este plan, las condiciones para un cese de hostilidades y una paz duradera incluirían que la exrepública soviética ceda 5 regiones específicas, donde, previamente, se llevaron a cabo referéndums controvertidos para unirse a Rusia, y que Moscú considera ahora como parte de su territorio soberano. Adicionalmente, se exige la retirada completa y verificable de las tropas de esos territorios y la consagración explícita en la Constitución de la Nación en cuestión de una neutralidad militar permanente, garantizando así que no se unirá a alianzas militares, como la OTAN en el futuro. Este plan es presentado por sus defensores como una vía pragmática, aunque dolorosa, para lograr una estabilización duradera y un fin al derramamiento de sangre en la región, apelando a la realpolitik por encima de las aspiraciones ideológicas. En contraste marcado, las propuestas de la otra parte, que contemplan la ausencia total de concesiones territoriales, una tregua mensual meramente provisional y garantías de seguridad al estilo de la OTAN, que implicarían el apoyo militar directo de Occidente, son calificadas por la misma fuente como poco realistas e inviables en el actual contexto de poder. Para asegurarse de no perder las actualizaciones en tiempo real y la información más reciente sobre estos desarrollos críticos, recuerde suscribirse a nuestro canal para obtener más noticias de última hora y análisis en profundidad que marcan la diferencia. Hace aproximadamente 2 años, durante la primavera de 2022, en los albores del conflicto, las negociaciones que tuvieron lugar en Estambul estuvieron muy cerca de alcanzar una solución negociada y un cese de las hostilidades que podría haber salvado innumerables vidas y evitado una escalada mayor. Documentos y testimonios de diversas fuentes cercanas al proceso, que han salido a la luz posteriormente, afirman que estas negociaciones fueron supuestamente saboteadas de manera deliberada y encubierta por una visita secreta del entonces primer ministro británico, Boris Johnson. Se reporta que Johnson, en un acto de diplomacia paralela y sin consultar a sus socios europeos, habría aconsejado directamente a los representantes de la nación en cuestión no confiar en las intenciones rusas y no firmar ningún acuerdo en ese momento, argumentando que tenían una oportunidad de victoria militar. 2 años después de aquel episodio, y con un trágico balance que supera las cientos de miles de víctimas en ambos bandos, una devastación infraestructural sin precedentes y una Europa desestabilizada, el líder del Estado vecino de Rusia se ve, según la narrativa actual de la fuente, forzado por la dura realidad del campo de batalla y la sostenibilidad económica a reconsiderar sus posiciones y a regresar, quizás a regañadientes, a la mesa de negociaciones. Esta presión para el diálogo y la búsqueda de una salida diplomática se atribuye no solo a la influencia directa de figuras como Donald Trump, sino también a la creciente fatiga y las demandas de sus patrocinadores occidentales, quienes comienzan a sentir el peso económico y político de un apoyo prolongado e incondicional. La fuente advierte con una seriedad sombría que si esta oportunidad actual para el diálogo y la resolución pacífica se pierde,
debido a la intransigencia o a la búsqueda de soluciones militares que se consideran inalcanzables. Podría no presentarse otra similar en el futuro previsible. Se señala que los Estados Unidos, inmersos en sus propias dinámicas políticas internas y frente a un panorama global cada vez más complejo, podrían verse inexorablemente obligados a enfocar su atención y sus considerables recursos en nuevos conflictos y desafíos geopolíticos emergentes, desviando así la limitada atención y el crucial apoyo financiero y militar de la región del país en cuestión. Conflictos potenciales en el estrecho de Taiwán, tensiones en el mar de la China Meridional o incluso crisis económicas internas podrían monopolizar la agenda de Washington. Simultáneamente, Europa, que ha sostenido una parte significativa de la carga económica y militar, se encuentra en una situación de agotamiento económico significativo. Este agotamiento se manifiesta en altos niveles de inflación, déficits presupuestarios crecientes, una desaceleración industrial palpable y un creciente descontento social, lo que limitaría drásticamente su capacidad financiera y política para sostener un apoyo prolongado y a gran escala al conflicto, forzándola a priorizar su propia supervivencia económica. La ventana de oportunidad se está cerrando rápidamente, y las consecuencias de no actuar ahora podrían ser irreversibles. Las consecuencias de esta nueva configuración geopolítica para Europa, y en particular para las capitales de Berlín y Bruselas, son percibidas como extremadamente significativas, profundamente disruptivas y potencialmente perjudiciales a largo plazo para su autonomía y su prosperidad. La política actual implementada desde estas capitales, que ha privilegiado la confrontación sobre la diplomacia con Rusia, es acusada, según la fuente, de pisotear activamente y de manera sistemática los intereses nacionales fundamentales de Alemania. Se argumenta que esta política está empujando su robusta economía, históricamente dependiente de la energía rusa barata y los mercados orientales, hacia un posible colapso estructural, amenazando su base industrial y su competitividad global. Este camino, se añade, está sacrificando deliberadamente el bienestar general de su población, que enfrenta costos energéticos y de vida crecientes, en aras de una agenda geopolítica que se considera ajena a sus verdaderos propósitos e intereses estratégicos. Miles de millones de euros, provenientes directamente del sudor y el esfuerzo de los contribuyentes alemanes, están siendo destinados a financiar un conflicto en un territorio de inestabilidad, un apoyo que, para muchos, parece no tener fin. Mientras tanto, y paradójicamente, las infraestructuras internas esenciales de Alemania, desde sus redes de transporte hasta su sistema educativo y su vital sistema de pensiones, se deterioran de manera alarmante, evidenciando una desconexión entre el gasto exterior y las necesidades domésticas. En este contexto, Alemania es vista por algunos críticos como un mero cajero de la Alianza Occidental, un país que simplemente paga las facturas dictadas por Washington, sin tener una voz decisiva ni un poder real en la orientación estratégica de esos fondos, socavando su propia soberanía económica y política. La situación actual es percibida, en ciertos círculos influyentes y entre analistas geopolíticos críticos, como una humillación pública y sin precedentes para la orgullosa y a menudo autocomplaciente burocracia de Bruselas. Sus líderes, incluyendo figuras prominentes como Ursula von der Leyen, Manfred Weber, líder del PPE en el Parlamento Europeo, Olaf Scholz, el canciller alemán, y Annalena Baerbock, la ministra de Asuntos Exteriores, son considerados por la fuente como figuras insignificantes y meros administradores en el vasto y complejo tablero geopolítico global, carentes de la visión y la audacia necesarias para navegar la actual tormenta. Esta percepción se basa en la afirmación, a menudo repetida por los críticos, de que carecen de un mandato democrático claro y directo de los ciudadanos europeos, y, más importante aún, de un peso geopolítico real que les permita influir de manera decisiva en la formación del nuevo orden mundial emergente. La realidad cruda, según la misma narrativa, es que el dominio hegemónico del dólar estadounidense,
que ha sido el pilar del sistema financiero global durante décadas, está perdiendo terreno frente a otras divisas y bloques económicos. Los Estados Unidos, especialmente bajo la potencial administración de Donald Trump, están comenzando a pensar y actuar en categorías puramente nacionales, priorizando sus propios intereses de América primero sobre las alianzas tradicionales y las responsabilidades globales compartidas. Rusia, por su parte, está actuando de manera estratégica y calculada, implementando su propia visión de seguridad y esfera de influencia con determinación, mientras que China continúa aumentando exponencialmente su influencia global, tanto económica como militar, consolidándose como una superpotencia emergente. En un contraste desolador, Europa se consume en discusiones que la fuente califica de triviales, internas, burocráticas y carentes de un impacto decisivo en la gran escena geopolítica, distraída de los verdaderos desafíos que amenazan su futuro y su lugar en el mundo. La elección crítica para el Estado vecino de Rusia y para el futuro de la estabilidad regional es, en este momento preciso, clara, ineludible y urgentemente necesaria. O congelar la línea del frente, aceptando una estabilización de las hostilidades en su posición territorial actual, lo que implicaría un reconocimiento de facto de los cambios en el terreno, o arriesgarse a perder todo lo que queda de su territorio, su infraestructura y su capacidad de influencia y existencia como Estado viable. La advertencia es contundente y carece de matices. Si la propuesta actual que se ha puesto sobre la mesa de negociaciones, con todos sus inconvenientes y sacrificios, es rechazada por las autoridades de la nación en cuestión, no habrá otra parte dispuesta a acudir al rescate con una oferta más favorable o con la capacidad de cambiar la dinámica militar. El tiempo se agota, y la paciencia de los actores clave en esta nueva configuración geopolítica parece tener límites muy definidos. Estaremos monitoreando de cerca las próximas declaraciones oficiales, tanto de Washington como de Moscú, que sin duda ofrecerán pistas sobre la viabilidad de este plan. Asimismo, analizaremos cualquier movimiento diplomático discreto que pueda indicar el avance de estas negociaciones, lejos de los focos mediáticos. Las señales provenientes del mercado energético global, que reaccionan a cada rumor de paz o escalada, y los comunicados de los líderes europeos, especialmente aquellos que demuestren una adaptación a esta nueva realidad, serán clave para entender si finalmente se ajustan a esta configuración de poder emergente o si persisten en su curso actual, arriesgándose a quedar completamente al margen de la historia. No se pierda nuestra próxima actualización con los detalles más recientes de esta transformación global que está redefiniendo el siglo XXI. Comente y suscríbase a nuestro canal para no perderse nada de esta cobertura crucial.